Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y aquí en esta revolución del intelecto les saludo con mucho entusiasmo en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Soy Pedro Ferriz de Con, les agradezco muchísimo el que estén conmigo esta mañana a nombre de mi equipo de trabajo, que está, como siempre, entusiasmado al estar con ustedes. Les saludamos y empezamos. Aquí hay un resumen, lo más importante que tenemos para ustedes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral están advirtiendo a servidores públicos de estos servidores de la patria, ¿no? Y estos promotores de Morena por todos los rincones del país, a costo de tu bolsillo, dañan, dice el INE, dañan el proceso de revocación de mandato, violan incesantemente la prohibición constitucional de hacer propaganda gubernamental. Es una actitud que pone en peligro la credibilidad y la legalidad del ejercicio que se va a llevar a cabo, ustedes lo saben, el próximo día 10 de abril, que hay muchas preguntas que se hacen en las redes sociales y no tengo más que decir que decirle no a la revocación de mandato es decirle no a una obligación que tienes con la Constitución. Es tan sencillo como eso. Es un derecho y es una obligación. El gobierno sigue transmitiendo algunas de sus obras, que es una acción de proselitismo, y hacen caso absolutamente omiso el secretario del Medio Ambiente, el director de Petróleos Mexicanos, el propio presidente de la República. Claudia Zavala, consejera, argumentó que no es una interpretación del INE a la norma, porque incluso el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejan claro cuál es el papel de los servidores públicos y de los partidos en este proceso de revocación. O sea, el hecho que se diga Morena, tú no puedes andar promoviendo, por cierto, no dicen la revocación de mandato, dicen la ratificación de López Obrador, es un desacato y es ilegal. Pero de todas maneras hacen caso omiso. Luego de acusar al INE de violar la Constitución y de actuar con cinismo ante la revocación de mandato, el presidente de la República, que sigue haciendo caso omiso a la ley electoral en lo que a revocación de mandato toca, el presidente se le avienta al INE otra vez. Va a acabar con el INE, por favor, tengámoslo muy claro. Esta revocación de mandato tiene que ser atendida por los mexicanos, ya que tendremos que defender no solamente el derecho y obligación constitucionales hacia la revocación del mandato, sino también debemos de defender al INE de estos ataques. Es una paradoja. Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere, para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador, porque si no se opta por la vía democrática, ¿a qué apuestan? Al golpismo mediático. No es el que haya un golpe de Estado militar, no, es tener al gobernante que no se les arrodilla en salmuera, a fuego lento.
con guerra sucia, permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio, para buscar socavar su autoridad moral y política. Andrés Manuel López Obrador arreció sus críticas en contra de miembros del Parlamento Europeo. Otra vez el presidente vuelve a hablar de que son politiqueros, entrometidos, colonialistas, irresponsables, de todo. O sea, el hombre abre la boca y saca lombrices y escaleras y de todo. Óiganlo, por favor. Pero la verdad, son muy irresponsables y muy entrometidos. Tienen mentalidad colonialista. Entonces, para los que decían del por qué no contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó a la presidencia, porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Si le rascan un poquito, ni siquiera mucho, la proclama o el pronunciamiento o la condena de los diputados de Europa sale de aquí. Tiene que ver con Claudio, con Aguilar Camín, con Krause, con los miembros de aquí. Que tienen una acción desplegada, ¿no? Los del bloque conservador, porque creen que con eso ya van a lograr sus propósitos. Propongo que la mañanera se haga en pijama, porque es tan brutalmente soporífera la diatriba del presidente y este discurso manido y desgastado. México, Brasil y Argentina podrían articular un eje de naciones a favor de una mejor calidad democrática y una distribución más justa del ingreso. Esto lo considera Alberto Fernández, presidente de Argentina, en una carta que dirige Andrés Manuel López Obrador, fechada el miércoles 9 de marzo, luego de una visita de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, que no es primera dama, Fernández pidió a López Obrador apoyar a Lula da Silva, quien acudirá a las urnas en el mes de octubre. O sea, tienen la esperanza que Brasil se vaya otra vez a la izquierda para que entonces el eje sea Argentina, Brasil y México. Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hablaron sobre el programa de inversión en la frontera norte, migración, inyección de recursos en Centroamérica, seguridad, tráfico de drogas, trasiego de armas, trata de personas, y esto lo informó el todavía secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. En su cuenta de Twitter, el presidente indicó que se sigue trabajando con Estados Unidos para promover el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos. El canciller dice que hay 26 fiscales de distrito en Estados Unidos que apoya la demanda que interpuso México en contra de la industria de armas por su negligencia al producir y comercializar pistolas y rifles que son usados por el crimen organizado, bla, 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 lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. No dejemos de lado una cosa, No pasa un mes completo que llega un visitante de alto nivel de la Casa Blanca a ver al presidente de México, y esto no tiene que ver con lo terso que se informa hacia afuera, sino con un desgaste hacia adentro que debe de ser mucho más pesado, mucho más densas las reivindicaciones del gobierno de los Estados Unidos hacia México. La detención de Juan Gerardo N., conocido como El Huevo, cabecilla del crimen que opera en Nuevo Laredo, desata balaceras, persecuciones, bloqueos, incendios, de todo. La inseguridad y el alto riesgo obligó a las autoridades a suspender clases presenciales.
el consulado norteamericano lanzó una alerta a sus ciudadanos y canceló citas de visa. La alcalde Carmen Lilia Canturrosas pidió a los ciudadanos resguardarse. La detención se realizó luego de que el Huevo atacara elementos de la Sedena al realizar trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia a nivel nacional. Al menos 4 narcobloqueos fueron reportados en carreteras de Colima, horas después de la captura de Miguel Aldrin Jarquín, conocido como el Chaparrito, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en el estado. Los reportes de automovilistas, principalmente de transportistas de carga pesada, dijeron que los incidentes con tráilers y camiones cañeros incendiados se dieron en la zona de El Trapiche y cerca del fraccionamiento Izcal, el municipio de Cuauhtémoc. Otro vehículo cañero obstruyó la vialidad cerca de una gasolinera en la vía Colima-Guadalajara y otro más en el libramiento Ejército Mexicano a la altura de Colima, la capital. La División de Carreteras de la Guardia Nacional aseguró que los cierres obedecieron a accidentes y no a bloqueos del crimen organizado. O sea, estas son las autoridades. Bueno, ¿qué más podemos ver? 6 hombres, entre ellos Abel Alcántar Vallejo, el viejón, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, tienen en su contra órdenes de aprehensión por el fusilamiento de varias personas en San José de Gracia, según informa la Fiscalía del Estado, las que nosotros llevamos cuenta, 17, ¿no? Tras un fin de semana de rastreo, familiares de desaparecidos de autoridades encontraron al menos 17 cuerpos con un tiempo promedio de muerte entre 6 meses y 1 año, enterrados clandestinamente en patios de viviendas abandonadas en Cajeme, en Ciudad Obregón, en Sonora. Zein Ahmed Hani Mohamed Dacrui, originaria de Egipto, fue reportada como desaparecida luego el pasado 4 de marzo en Tulum, en Quintana Roo. Esto la Fiscalía General del Estado lo reporta. 2 muertos, 19 heridos es el saldo de una explosión por acumulación de gas en el restaurante Cool Beach, ubicado a un lado del famoso club Mamitas Beach en Playa del Carmen, esto en Quintana Roo. En medio de señalamientos públicos de impunidad en delitos de violencia sexual, Ruth Medina Alemán presentó su renuncia como fiscal general de Durango. La decisión se dio después de que Ivana Soto, de 17 años, denunciara en sus redes sociales que por influyentismo no se les fincó responsabilidad a 2 jóvenes que la violaron, uno de ellos hijo de un político duranguense. Tras la suspensión temporal a Sandra Cuevas como alcalde de Cuauhtémoc ante el proceso judicial en su contra, José Medina, director de gobierno de la demarcación, estará al cargo de la administración. En audiencia inicial celebrada, la juez Elma Mauri Carballo determinó también que Sandra Cuevas deberá de acudir periódicamente a afirmar que no podrá salir del país y le prohíbe acercarse a sus víctimas, así les llama. Sandra Cuevas reitera que se trata de una estrategia orquestada por Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dice que la juez tiene línea, pues presentó un video en el que se observa que no cometió los delitos que se le imputan. Rendirá declaración el jueves 17 de marzo. Admite que teme le impongan prisión preventiva. 2 agentes de la Policía Auxiliar denunciaron que el 11 de febrero fueron retenidos en la alcaldía tras un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública. Aseguraron que Sandra Cuevas, entre otros funcionarios, los agredieron física y verbalmente. Les quitaron sus teléfonos, sus radios y habrían intentado desarmarlos. Y ahora Sandra Cuevas, bueno, al rato voy a hablar con ella. La Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó a un voto de ordenar la libertad inmediata de Alejandra, otra Cuevas, pero esta es Cuevas Morán, en el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, delito por el que está en prisión desde octubre del 2020. 5 ministros del máximo tribunal votaron por absolver a la acusada, pero otros 5 pidieron un nuevo proyecto de sentencia que nadie sabemos cuánto tiempo durará en hacer este nuevo proyecto, pero aquí Alejandro Gertz Manero está, por supuesto, que está presente ante esta acción que el señor Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabrá por qué se interpone el Tribunal Supremo en contra de la liberación de una mujer que todos sabemos es inocente.
Más adelante hablaré con su hijo. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Andrés Manuel López Obrador anticipó que de aprobarse la reforma eléctrica en el Congreso, su aplicación será inmediata e ironizó como siempre. Nada de que es que consideramos que sí está bien la iniciativa, pero debe entrar en vigor a partir del 2030. Vamos a poner un transitorio para que entre en vigor a partir del 2026. No, es que tenemos que fortalecer a la industria eléctrica nacional, porque si no nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No, sí. Al justificar el subsidio millonario a las gasolinas, López Obrador aseguró que la medida no solamente busca cumplir con su promesa de campaña, sino evitar un incremento inflacionario. Defendió la decisión de su gobierno de subsidiar el 100% del impuesto especial sobre productos y servicios. ¿Sabe usted cuánto le puede costar eso a México? 300,000 millones de pesos. Pero el presidente, como las cifras no las entiende, habla el pobrecito así. ¿Y por qué lo podemos sostener? Porque las utilidades que tenemos por el incremento del precio del crudo nos alcanzan para no cobrar el IEPS. Compensar. Pero, ¿qué ganamos además? Control de inflación. Eso se les olvida. No, sí, también se nos olvida que hay una guerra entre Rusia y Ucrania y que hay escasez de petróleo, que hay más demanda que oferta, que ha subido el precio del petróleo a el doble de lo que había programado el presidente, pero que el presidente decidió cancelar la mayor cantidad posible de exportaciones de crudo. Entonces, ¿cuáles excedentes? ¿De qué está hablando el presidente? Los estímulos fiscales a los que recurrió el gobierno federal para controlar el incremento del precio de las gasolinas dejarán a las finanzas públicas sin 17,913 millones de pesos en el corto plazo, debido a que no cobrarán el IEPS y porque además la Secretaría de Hacienda autorizó un estímulo fiscal adicional aprobado y aplicado desde el viernes 4 de marzo. El monto solo considera los ingresos que no entrarán en la Hacienda Pública entre el 5 y el 18 de marzo, y esto lo dicen analistas bancarios consultados. El presidente reconoció que hay problemas vecinales para concluir la construcción del tren suburbano en el tramo que conectará las zonas de Lechería con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hay todavía algunas protestas y se está mediante el diálogo y escuchando a los vecinos buscando ya el arreglo, porque sí nos interesa que se tenga el tren. A través de una consulta realizada el fin de semana, los pueblos yaquis del sur de Sonora aprobaron la construcción de un acueducto que dará agua a esas comunidades. Esto lo informa Gobernación. El riesgo de que México viva una estanflación este año pone en un escenario más complejo a la política monetaria del Banco de México, que podría hacerse poco ahí para atajar presiones inflacionarias con un aumento a tasas, según advierten también analistas consultados. José Antonio Centeno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, consideró que la firma de un tratado de libre comercio con Corea del Sur dejaría en desventaja a México y solamente beneficiaría al sector primario, por lo que pide alcanzar un acuerdo, pero primero analizarlo antes de irnos de bruces, ¿no? No existe mucha posibilidad de que desde el aspecto, desde los sectores industriales, se den exportaciones en el corto plazo ni en el mediano plazo hacia Corea. El desarrollo tecnológico que tiene Corea, el desarrollo que tiene en ecosistemas de competitividad, de innovación, nos pone en una situación de franca desventaja.
el único sector que se beneficiaría de un convenio, de un acuerdo comercial con Corea del Sur, sería el sector primario. Los actores y los integrantes del comité organizador de la Semana Santa allá en Iztapalapa ensayan mentalizados en que por tercer año consecutivo harán esto a puerta cerrada cuando se dé la representación de la Pasión de Cristo. Luis Alberto Guzmán, secretario del comité organizador, explicó que desde mediados de febrero acordaron esta decisión con la alcaldía de Iztapalapa, producto pues de lo que sabemos, tenemos una pandemia encima y para ello se evitaría por tercero. Este fue el primer reportaje en mi vida que me tocó cubrir hace muchos años, que es más que la pasión de Cristo, es una pasión de Iztapalapa por Cristo en la Semana Santa. Es Iztapalapa a la pasión de Cristo como al revés, o sea, no se puede. ¿Cómo cambió el mundo? ¿Eh? ¿Cómo cambió? Es indispensable una reforma migratoria en Estados Unidos, no solamente por los millones de indocumentados que viven en incertidumbre dentro del país, sino debido al envejecimiento de la población y a la caída de la fuerza laboral. Esto lo dicen expertos. Sin los migrantes que apuntalen la actividad estadounidense o incluso las universidades, Estados Unidos podría quedar a la saga de otros países al cabo del paso de una generación. Crece el número de rusos que viajarán a México para pedir asilo a Estados Unidos, incluso antes de la invasión a Ucrania. Más de 8,600 rusos solicitaron asilo en la frontera con México entre agosto del 2021 y enero del 22, comparado con los 249 que lo hicieron en el mismo lapso del año previo. Fíjense nada más todo lo que creció esto. 9 de cada 10 se presentaron en el cruce fronterizo de San Diego. Yulia Pashkova, abogada en San Diego que representa a rusos que buscan asilo, dice que la cantidad de solicitantes aumentó luego de la detención del dirigente opositor Alexei Navalny el año pasado. Dice que entre las personas que buscan asilo están opositores a Vladimir Putin, presidente ruso. Hay grupos gay, musulmanes, empresarios extorsionados por las autoridades de Vladimir Putin. 63 mexicanos y sus familias que pudieron salir de Ucrania regresarán a México en vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Entre otras, Daniel Millán, jefe de la oficina de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hablaba de esto. Tenemos hasta ahora un número de 63 personas que viajan de regreso. Este número puede cambiar en las próximas horas. Esto porque, bueno, hay decisiones de vida que son muy difíciles de tomar, ¿no? Entonces, es muy entendible que personas tienen que tomar una decisión de vida en unas pocas horas. Pues no debe ser nada sencillo. Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumania, dice que la repatriación de 63 personas es un esfuerzo de evacuación voluntaria. El conflicto nuclear vuelve a ser una posibilidad escalofriante. Esto lo dice el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Otra vez emplea la palabra, esa tremenda palabra que lo dice todo, nuclear. It's time to stop the horror unleashed on the people of Ukraine and get on the path of diplomacy and peace. Es tiempo, ha llegado el tiempo de dejar de lado a todo este amago a la gente de Ucrania y embarcarnos en una ruta de diplomacia y de paz. Guterres informó que la ONU asignará otros $40 millones a su Fondo Central de Respuesta a Emergencias para la mejor asistencia humanitaria en este país, en Ucrania. This funding will help get critical supplies of food, water, medicines and other life-saving aid into the country, as well as provide cash assistance to the needy. Dice, este fondeo que estamos haciendo es crítico para llevar comida, agua, medicinas y otros elementos vitales para ayudar a la población en ese país, para darles algo de efectivo y que puedan entonces moverse. Estados Unidos advirtió a China que no ayuda a Rusia en la guerra en contra de Ucrania, después de reportes que afirmaron que Moscú pidió a Beijing apoyo militar y económico. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, habla. We have communicated very clearly to Beijing that we won't stand by if
we will not allow any country to compensate Russia for its losses. Dice, hemos comunicado muy claramente a Pekín que no estaremos de su lado y que cualquier país que quiera compensar a Rusia por sus pérdidas será reprobado por las autoridades de los Estados Unidos. Una mujer embarazada y su bebé mueren después de que Rusia bombardeara el miércoles pasado el hospital de maternidad en donde esta mujer debía dar a luz. Las imágenes de la señora siendo trasladada en una ambulancia dieron la vuelta al mundo. El cirujano Timur Marin compartió que la pelvis de la mujer estaba aplastada y la cadera separada. Dijo que los médicos dieron a luz al bebé por cesárea, pero no mostró signos de vida al nacer. Cientos de personas pudieron escapar el lunes de Mariupol a través de un corredor humanitario, según informan autoridades municipales. La Cruz Roja y grupos que ayudaron volvieron a alertar sobre la escasez de alimentos, agua potable y medicinas que hay en Mariupol, que la tienen bajo un estricto cerco del que la gente ahí atrapada no puede recuperarse. Están sufriendo todo tipo de limitaciones. Ucrania informó que asistió a la mesa de negociaciones con Rusia con una postura dura sobre el alto al fuego, el retiro inmediato de tropas y garantías de seguridad de Rusia, al tiempo en que se registró otro bombardeo en contra de un edificio residencial. Es decir, ahí vive gente. En Kiev, la capital, Víctor Solotov, jefe de la Guardia Nacional rusa, aceptó que la operación militar contra Ucrania es más lenta de lo esperado. Se trata del reconocimiento público más explícito hasta ahora, de parte de Rusia, de la situación. El gobierno de Ucrania se mantiene funcional, el sistema bancario estable y la deuda viable en el corto plazo, pero la guerra con Rusia hunde a Ucrania en una recesión sin precedentes. Además, el conflicto también pone en peligro la seguridad alimentaria del mundo, según advierte el Fondo Monetario Internacional. Andrei Melchenko, conocido como el rey ruso del carbón y los fertilizantes, coincidió que debe de terminar la guerra con Ucrania, uno de los principales productores mundiales de cereal, o habrá crisis alimentaria mundial, pues los precios de los fertilizantes son demasiado altos para muchos agricultores. Estos fertilizantes de Melchenko son los que quiere el gobierno de López Obrador seguir comprando. La Unión Europea aprobó una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Los detalles se conocerán cuando se publiquen en el diario oficial del bloque. Citigroup, que ya tenía previsto poner fin a sus operaciones de banca minorista en Rusia, ampliará su salida a otros negocios. Las mansiones de dos magnates rusos vinculados al Kremlin fueron ocupadas por manifestantes en contra de la invasión a Ucrania. En Reino Unido, una residencia ligada con Oleg Deripaska, uno de los 7 millonarios rusos sancionados por el gobierno británico, fue tomada por un grupo que pidió que el edificio se ocupe para acoger a refugiados. En Francia, 3 hombres se metieron a una villa en Biarritz, perteneciente al ex yerno de Vladimir Putin, desplegaron la bandera ucraniana, fueron detenidos por violación de domicilio y después liberados. El Congreso peruano aprobó iniciar, fíjense, ¿a cuánto tiempo? Menos de 6 meses. El Congreso del Perú aprobó iniciar juicio político en contra de Pedro Castillo, medida promovida por la oposición que busca por segunda vez en menos de 4 meses su destitución, la segunda en 4 meses. El Congreso convocó al presidente para el 28 de marzo a fin de que responda por faltas constitucionales, incluyendo la de una empresaria que lo vincula en presuntos actos de corrupción. Este hombre ya manifestó que no tiene las capacidades para gobernar, sensatez que le faltan a otros presidentes de América Latina, incluido Andrés Manuel López Obrador, que por su incapacidad debía estar en la misma picota. Hacemos un corte. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que yo les pido, por favor, a todos ustedes, que la analicemos, porque vale la pena. Fíjense, estamos viendo cómo el presidente de manera flagrante viola la Constitución. El presidente sigue faltando a la veda electoral y promueve lo que él llama su ratificación. ¿Es López Obrador un violador serial de la Constitución? Hasta este momento, el 95% de nuestra audiencia nos dice el presidente López Obrador es un violador serial de la Constitución. El 5% lo defiende. Yo les agradezco que pasen a @PedroFerriz
en el Twitter, @CentralFM, en el Twitter también, en www.centralfmequilibrio.com o en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Ahí estamos, como siempre, en nuestros podcasts. Háganlo, voten, pónganse en contacto con nosotros, hagamos democracia. Yo sé que la democracia solamente existe si se practica por demócratas. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que están dadas todas las condiciones para que todos los mexicanos tengamos dudas sobre si acudir o no a la revocación de mandato, sobre si votar o no votar. Y ahora les quiero poner una serie de argumentos que tenemos que tomar en cuenta. Lo que hay que decir de la revocación de mandato es que es una observación de carácter constitucional. Es un mandato que es por primera vez que se aplica. Y como es la primera vez que se hace, hay muchas dudas. Que si la ley no es retroactiva, bueno, en este caso, si la ley fuese retroactiva, no podría el Instituto Nacional Electoral organizar una revocación de mandato porque sería anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato implica justo la no retroactividad, porque lo que está analizándose es sobre un proceso electoral ya hecho en el 2018 que tendría que ser revisado en el 2022. Es muy sencillo. Si hay revocación de mandato es porque hay retroactividad. En segundo lugar, no hay, y esto por ley, la posibilidad de que ni gobiernos ni partidos políticos hablen de ello. Y el presidente reiteradamente, junto con los servidores de la patria, que es un operativo a nivel nacional que está gastando en espectaculares, pasacalles, camionetas, camiones, gente desplazada a todos los puntos cardinales para promover la, ratificación del mandato del presidente, violando la veda electoral. El gobierno no puede hablar de logros de su gobierno justamente porque estamos en esta veda electoral, porque va a haber en un mes, esta revocación, y el presidente habla en la veda electoral de sus logros de gobierno, si es que puede hablar de eso. Y con ello también algunos de sus colaboradores hablan de lo mismo. O sea, hacen caso omiso a un mandato constitucional. Y todo esto pone en entredicho al Instituto Nacional Electoral, cuando consejeros electorales dicen que los servidores públicos, estos a los que hago alusión, están dañando el proceso de revocación de mandato, violando incesantemente la prohibición constitucional de que no puede haber propaganda gubernamental. Pero miren, lo grave de este caso es que ya nos acostumbró este gobierno a faltarle a la Constitución. El solo hecho de que tú, con tus amigos, con tu familia, con tus seres cercanos, en las redes, estés hablando de que no vas a ir a votar, estás con esto abandonando un mandato constitucional. Los mexicanos, y creo que cualquier ser humano, siempre se apunta cuando tiene un derecho. Este es mi derecho y busco mi derecho. Y a veces ni siquiera para eso nos apuntamos. Pero cuando tenemos una obligación, esa ni siquiera mencionamos que es una obligación. Hay países en el mundo en los que ante un ordenamiento constitucional son castigados cuando este ordenamiento no es cumplimentado. Y en México, nuestras obligaciones ciudadanas no son vistas como delito. Y creo que no debieran ser tan estrictas, pero sí tendrían que ser vistas como una obligación ciudadana. Y la obligación ciudadana es la que nos hace el ejercicio práctico, real, vertical, eficaz de la democracia. Yo sé que hay muchas limitaciones para este 10 de abril, limitaciones provocadas por el gobierno, que le dieron pocos recursos al Instituto Nacional Electoral, porque dice el presidente que lo que debió de haber hecho el instituto para tener dinero en la organización de esta revocación tendría que haber sido la aplicación de un esquema de austeridad.
que el presidente no practica ni su gente. Están despilfarrando por los cuatro costados, abriendo las arcas nacionales, gastándose recursos en todos lados, sin métricas, sin objetivos reales, sin nada. Pero al instituto le exigen lo que el instituto no puede hacer, porque el instituto no es una organización en la que se pueda hacer un ahorradito de 4,000 millones para llevar a cabo un ejercicio que por obligación también tendría que dispersarse de los fondos de la tesorería de la nación. Y esto no se hizo. Entonces, están dadas todas las condiciones para que sí el proceso revocatorio sea muy complicado. Y justamente porque está siendo complicado, provocado esto por un presidente que no habla de su revocación, sino de su ratificación, decir, en primer lugar, que tenemos que hacerlo, que tenemos que votar. En segundo lugar, que no es una ratificación, la palabra no existe en la ley, es una revocación, y ese es solamente de lo que se hablará. O se queda hasta el 24 o se va el 11 de abril. Lo voy a repetir, o se queda hasta el 2024 o se va el 11 de abril. Y si tú, como mexicano, atiendes a la Constitución, espero que en algún momento en tu vida te hayan enseñado en la primaria que la Constitución es nuestra carta en la que nos regimos todos y que observarla quiere decir atender a lo que te da y a lo que te exige el país. Por eso es una carta magna, porque es constitucionalmente hablando el marco referencial en el que se mueve la sociedad mexicana. A todos ustedes que están dudando o que incluso ya tomaron la decisión de no votar el día 10 de abril, les quiero decir una cosa. No le están haciendo el vacío a Andrés Manuel López Obrador, no le están haciendo un desaire al presidente. Le están haciendo el vacío y un desaire a México y a la democracia. México no habla, habla por sus principios constitucionales. Y ahí está escrito que todo aquello a lo que te convoque la Constitución debe de ser atendido por el ciudadano. Pero si no lo atiendes, bueno, estás atendiendo algo que sí es muy serio. La ley del menor esfuerzo. Y ya llegaste a una conclusión. Para que se acabe esta pesadilla de gobierno, hay que no hacer nada. Y si esa es tu situación, desde aquí, francamente, te compadezco. Sin darte cuenta, este gobierno ya te ha adoctrinado. Enhoramala para México. Enhorabuena para ti. Hablas de México, hablas por México, te preocupas por México y no haces nada por México. La revolución del intelecto. Somos México llega a Guadalajara. Este 22 de marzo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 22 de marzo, 18 horas, Palco, Guadalajara, Jalisco. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, ustedes conocen a Sandra Cuevas. Sandra Cuevas cometió un pecado espantoso, que fue ganar una alcaldía que era supuestamente un enclave de Morena y que ahora vuelve a ser tomada por la oposición. Y ahora Sandra está viviendo un proceso que ella califica de persecutorio cuando se le quita su facultad de estar al frente de la alcaldía. Yo me pregunto, bueno, Sandra, desde el punto de vista estricto, no puede hacérsete a un lado hasta que no se demuestre aquello por lo que se te está acusando, pero mira, ya se te han hecho todas las preguntas del mundo. Lo que te preguntaría hoy es, ¿qué pensaste anoche antes de apagar la luz para dormir? Buenos días. Buenos días, saludos a todo su auditorio. Pues todos los días cuando ya llega la hora de dormir, cuando me levanto, siempre le agradezco a Dios y siempre pienso en que todas las decisiones
todo nuestro destino ya está escrito. Entonces yo estoy muy tranquila, estoy confiada en que las cosas se tienen que solucionar, que las cosas al final siempre regresan a donde deben ser. Entonces yo estoy tranquila, el día jueves tenemos ya una estrategia para llevar a cabo en la audiencia. Sin embargo, también estoy consciente que vivimos actualmente en una Ciudad de México, en un país en donde tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es un simple títere de Andrés Manuel, pues están utilizando a las instituciones para doblegar, para aplastar, para deshacerse de aquellas personas que les estorbamos. Entonces, en ese orden de ideas, estoy también contemplando el que pueda el día jueves ser un día complicado en la audiencia, que la jueza tenga esa misma línea de, sin elementos, poder vincular a proceso. Yo quiero comentarles que no he hecho ninguna declaración ante la autoridad competente, no lo hice en la Fiscalía porque no me llamaron jamás, judicializaron mi carpeta de investigación en tan solo 11 días, cosa inusual, cosa que no pasa en nuestro país, no pasa en la Ciudad de México, pero bueno, en 11 días fueron ellos muy rápidos y judicializaron el asunto. Al día de hoy estoy preparada para poder llevar mi audiencia el día jueves, hacer mi declaración, mostrar las pruebas que tengo. Mis pruebas son consistentes en videos, en donde en gran parte de los videos podemos ir desvirtuando las declaraciones falsas que hicieron no solamente 2 policías de investigación, sino 5 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 5 policías, 3 de ellos que me denuncian por, en un principio, por haberlos privado supuestamente de su libertad por más de 1 hora, delito que por supuesto que no le iba a dar a la Fiscalía y que quitaron. Ustedes recordarán que tanto el vocero como el mismo titular de la policía salió a acusarme de privación de la libertad. Sin embargo, ese delito ya no les iba a dar. Era imposible. Me acusaron de haberlos retenido por más de 1 hora. Hoy con los videos se puede corroborar que estuvieron retenidos, que estuvieron en mi oficina 15 minutos y en la alcaldía estuvieron 36 minutos. Quiero comentarles que cuando ellos salen de mi oficina se quedan en las puertas, que son puertas de cristal, por alrededor de 5 minutos platicando y fumando. Después caminan tranquilamente, se van por propio pie, se van perfectamente, se les puede observar en mi video perfectamente. Entonces, todas las declaraciones que ellos hacen son totalmente falsas. Yo esperaré el día de la audiencia. Sé que es una persecución política, sé que es un tema orquestado por la jefa de gobierno y que hoy se me imputan los delitos de robo con violencia, se me imputa también el delito de discriminación, el delito de violencia. Entonces, pues bueno, vamos a esperar qué pasa el día jueves. Bueno, en todo ello, Sandra, hay, desde el punto de vista procesal, la posibilidad de que acabaras en arresto. Esto lo has medido, lo has externado y por supuesto que junto con esto se puede ver claramente que luego de las elecciones intermedias, la Ciudad de México, que otrora ha sido por mucho tiempo, desde Cuauhtémoc Cárdenas, una ciudad de gobiernos de izquierda, la cadena es larga, Alejandro Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, el propio presidente hoy de la República, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. En fin, llegas tú a una alcaldía que, por cierto, es la misma circunscripción de Palacio Nacional, como un miembro de una coalición entre partidos políticos, ganas de manera, pues para muchos sorpresiva, para mí no, pero llegas a un punto en donde pudieras ser para Morena y para su gente motivo de algún tipo de resquemor o de venganza, y podrían aplicarte una fuerte de privarte de la libertad. En ello, pues yo quiero pensar que no estás sola y que tienes el respaldo de los partidos políticos que te llevaron
a la candidatura y a la victoria. Me imagino que se habrán puesto de acuerdo contigo para ofrecerte su apoyo político, que no legal, porque desde el punto de vista legal yo creo que no hay nada de qué acusarte. Esto se ve claramente que es una orquestación de carácter político que como dices tú, se orquesta desde la jefatura de gobierno y se manda desde Palacio. Así es. Yo he recibido apoyo, efectivamente, a partir del día de ayer. Yo considero que la alianza no había puesto mucha atención, no había puesto los ojos sobre el caso y no pensaron que esto fuera a llegar a estas circunstancias. Entonces, el día de ayer recibí ese respaldo de la alianza, pero ese respaldo también va acompañado de que hoy empiezan conmigo y continúan con los demás. Esa es la realidad. Entonces, yo de verdad estoy tranquila. Sí puede pasar absolutamente todo en esta ciudad que no es de libertades, en esta ciudad donde la jefa de gobierno persigue a una mujer. Esta persona, esta mujer, Claudia Sheinbaum, pues tiene que responderle a su jefe, a Andrés Manuel, y no es más que un títere. Entonces esta mujer tiene claro que debe recuperar a toda costa la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, tampoco es tan sencillo. Sí, hicieron ya ellos uso de las instituciones, ahorita me suspenden, buscan vincularme a proceso, veo complicado una privación de la libertad, pero sí veo que puedan continuar con una vinculación a proceso y con las mismas medidas cautelares. Esto les daría la oportunidad a la jefa de gobierno a que en el corto plazo ella pueda proponer una terna al Congreso de la Ciudad de México, es decir, nuevos candidatos para hacerte a un lado. a la alcaldía, y entonces el Congreso votaría por alguna de esas personas de Morena. O sea, la alcaldía pasaría a ser manos de Morena. Eso es lo que yo visualizo, eso es lo que pretende la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero insisto, no es tan sencillo. Yo en el momento procesal oportuno presentaré los videos, eso lo vamos a hacer el día jueves, y después de que los tenga la jueza, entonces yo ya estaré en posibilidad de entregarle a los medios de comunicación esos videos para que me puedan hacer el favor de difundir y que los conozca la opinión pública, que los conozcan los ciudadanos y que vean el grado de falsedad de los policías. Lo que se orquestó es muy grande. Sandra, lo que Claudia está enfilando claramente hacia ti, ¿tienes miedo? No. Miedo no. Miedo no. No, yo creo que en esta vida hay cosas más graves. Esto es parte de la política, es parte de ponerte con un par de fieras como lo es Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, pero es parte de la política, es parte de esta batalla en favor de nuestro país, y no hay miedo. ¿Sabías que ganando te habías metido a la cueva del lobo, verdad? Sí, ya contemplaba yo esta situación. Por eso lo que uno debe hacer en estos casos es estar tranquila, es pensar con la cabeza fría siempre y no permitir que las emociones nos ganen. No. Hay que ir paso a paso y esto no se acaba hasta que se acaba. Además, yo soy una persona creyente y sé que después de toda adversidad, después de toda tormenta viene la calma y viene la recompensa. Entonces, pues mejor que se cuide Claudia, porque esto va a tener un gran costo político para ella. Pues, todo el país y toda la Ciudad de México se está dando cuenta de que una mujer que aspira a la presidencia de la República persigue a otra mujer, pero además utiliza las instituciones sencillamente para complacer a su jefe, a un presidente que va de mal en peor. Entonces, yo sé que las cosas se van a aclarar, yo sé que las cosas van a tomar un buen rumbo y que vamos a salir victoriosos de esta situación.
Los policías cayeron en una falsa declaración. Es imposible que una persona que mide unos 57 hubiera podido golpear a 2 policías y retener a 3 policías y supuestamente haberlos privado de su libertad, y que después la privación de la libertad siempre ya me la quita la fiscalía y ya nada más me imputan los delitos de robo, el delito de discriminación y el delito de abuso de autoridad. Y quiero hacer una precisión. La discriminación va porque supuestamente yo le llamo maricón a Omar García Harfuch, situación que no pasó, y tengo el video de cuando yo grabo ese momento que narran los policías. Jamás me expreso así, jamás utilizo esa palabra, y en todo caso quien tendría que hacer la denuncia, pues ese es el secretario, Omar García Harfuch. Sería el propio Harfuch. Y no los policías. Sandra, vamos a estar, por supuesto, como todos, al pendiente el próximo jueves, y aquí estamos al pendiente de ti, y por supuesto con este micrófono abierto para que volvamos a hablar. Y te mando un abrazo y espero, como dices tú, después de la tempestad siempre llegue la calma. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana, Sandra. Gracias, hasta luego. Gracias. Sandra Cuevas está suspendida de sus facultades como alcaldesa de la demarcación de Cuauhtémoc. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación con Alonso Castillo Cuevas. Todos sabemos que Alonso es hijo de Alejandra Cuevas Morán, que a su vez es hija de quien fuera la pareja por 30 años de Federico Gersmanero, hermano de Alejandro Gersmanero. A esta familia la despojaron de sus bienes, acusaron de homicidio a la familia, a la pareja, meten a la cárcel a la hija. Alejandro y Alonso y sus hermanos han hecho todo para sacar a su madre de la cárcel, y hay una votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pone en un estado de suspenso la liberación de su mamá, que estaba prácticamente ya hecha, y pienso que ahí está la mano, eso lo pienso yo, del fiscal general de la República, que fue captado en audios cuando justamente hablaba de esa posibilidad de que hubiera un solo juez que hiciera la diferencia. Lo hay, y con esto esta mujer sigue en la cárcel, y pues obviamente, Alonso, tú con esta determinación, tú junto con tu familia y con toda la sociedad mexicana, debes de estar más que indignado. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Gracias nuevamente por el espacio. Pues sí, 5 votos con amparo Luis Llano, que habían determinado los ministros para que liberaran de inmediato a mi madre, Alejandra Cuevas Morán, que hoy cumple 515 días ilegalmente encarcelada. Nos faltó un voto. Independientemente de ese voto, con el cual ahorita tú y yo podríamos estar platicando con mi mamá, en lugar de que esté en la celda, afortunadamente decidieron irse al fondo del asunto. A nosotros nos tenían muy preocupados, Pedro, que este caso lo fueran a turnar, que era la idea original del ministro Pérez Dayán, a la 4ª Sala Penal, porque si se hubiera ido el caso a la 4ª Sala Penal, ahí sí sepultan para siempre a mi mamá, porque hemos visto en esa misma 4ª Sala y durante todo el proceso la mano negra del fiscal general de la República, que policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, todos han obedecido a las órdenes del fiscal general de la República, porque esta atrocidad ética, jurídica y humana, pues bueno, ahora los ministros, para que tú tengas a 5 ministros ordenando la liberación inmediata de mi mamá, pues te habla del análisis exhaustivo que hicieron del expediente. Incluso en la deliberación fueron más allá y se dieron cuenta de todas estas mentiras, falsedades que se han incurrido a lo largo de este proceso tan desgastante para mi familia. Recordemos que no son los 515 días, son 7 años de persecución que se aceleraron únicamente cuando Alejandro asumió el cargo, y fue cuando reactivó el caso, un caso que ya en 2 ocasiones
el Ministerio Público había dictaminado el no ejercicio de la acción penal, pero cuando asume el cargo el fiscal, arrestan a una mujer inocente, no dicho por mí, que soy su hijo, dicho por las propias autoridades, arrestada con un amparo, arrestada con una suspensión vigente, pero de nada importan las leyes, ni el Estado de Derecho, ni los códigos. Todos se han convertido en un concepto, por lo menos en nuestro caso, cuando te persigue el fiscal general de la República. En todo ello, bueno, se vio claramente a través de unos audios en los que el fiscal general de la República habla con un juez para, pues, de alguna forma práctica, ponerse de acuerdo en cómo le haría para evitar que tu madre saliera de la cárcel. Estos audios, lo primero que se hizo con ellos fue que se denunció un espionaje, cuando que en el fondo aquí la denuncia es de otra cosa, ¿no? Entiendo que esos audios salieron de algún lado y eso, pues ahí está. Pero el hecho de que un hombre como Alejandro Gertz Manero tenga esta posición tan vindicativa, tan cruel, tan brutal en contra de tu madre, poniéndola en la cárcel, bajo un argumento de que a Federico, hermano Alejandro, lo mataron por un proceso de homicidio por omisión, por descuido. O sea, se me hace una insensatez que una mujer como tu abuela, que hubiera vivido tantos años con Federico Gertz Manero, lo hubiera llevado a la muerte de manera intensa. O sea, es que es una locura esta acusación. Es una locura. Incluso ayer dijeron que lo de garante accesoria no está ni siquiera tipificado. Además, mi abuela vivió 52 años con Federico. La omisión de cuidados eran los propios médicos del fiscal general de la República que cuidaron a su hermano no solo en la casa, Pedro. Recordemos que en 2015, cuando Alejandro llega con el propio Juan Ramos, que en ese momento era su abogado y no era su procurador, secuestran a Federico sin una orden de cateo, se llevan documentos, toman fotografías y amenaza a mi abuela y le dice: si tú te presentas o cualquier miembro de tu familia en el hospital, los voy a mandar a arrestar. Y desde el 29 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2015, es decir, casi un mes después, estuvo bajo el cuidado exclusivo de Alejandro Gertz Manero. Por eso es una fabricación insostenible. Y esos audios pues te hablan además del poder absoluto que tiene Alejandro. Y a mí me da vergüenza escuchar esas entrevistas de ciertos periodistas, entre comillas, a los cuales Alejandro salió del sarcófago corriendo para defenderse y ser la víctima, al decir, Pedro, que es normal que las partes tengan acceso a los proyectos de la sentencia. No, no es normal, es confidencial. Esos proyectos de sentencia únicamente los tienen las ministras y los ministros. Y luego claro, dice, bueno, es que yo estaba hablando con un colaborador. No, no es un colaborador, es el subprocurador de México, de la Fiscalía. Es decir, un funcionario a quien le pagan los mexicanos, con el que está maquinando de qué manera van a continuar con el encarcelamiento ilegal de una mujer inocente, en donde todos vimos además pues la misoginia que siempre ha caracterizado a Alejandro. Bueno. Alejandro tiene esas y más cosas. Por último, Alonso, para el público, y perdón, ya no me queda nada más hacer esto muy claro. Federico tenía un cierto patrimonio que juntó a lo largo de su vida de trabajo. Ese patrimonio debía ser para su familia. ¿En dónde está ese patrimonio en este momento? Bueno, primero que nada, ese patrimonio, porque Federico siempre fue profesor, realmente no tenía un gran patrimonio, tenía lo que le habían dejado los papás, pero siempre fungió, nosotros asumimos como el prestanombres del fiscal general de la República. En 2017, cuando sale la primera cuenta en Islas Caimán, a nombre de Federico, con Alejandro Gertz Manero de vicepresidente, el fiscal lo niega en ese momento. Y cuando viene la extorsión de mi abuela, cuando arresta a mi mamá y tenemos que mudar a mi abuela porque el fiscal le exige, entre otras cosas, que renuncie a la pensión con la que ella pagaba la renta, es cuando nosotros damos con un estado de cuenta de casi $8 millones
en un paraíso fiscal, ahora en Panamá. Entonces, estos paraísos fiscales y estos montos millonarios, nosotros asumimos que la persecución del fiscal general de la República proviene de que él asume de que hay algún estado de cuenta adicional que tengamos nosotros, y por eso nos quiere meter no solo a mi mamá, a mi abuela, sino también a nosotros. Yo he platicado contigo que nos exigió incriminarnos con delitos fabricados, tenemos la llamada, e incluso mis hermanos se reunieron con Juan Ramos dentro de la FGR y el mismo su procurador les pidió ese documento que obviamente no entregamos porque estaríamos los tres en la cárcel. Claro. Pues estamos en esta lucha, porque es una lucha en contra de la injusticia promovida por un hombre que, abusando de su poder como fiscal general de la República, hace de la ley un capricho y hace de una familia víctima de lo que para él son caprichos muy particulares, y cuando de muy particulares, tú sabes perfectamente bien que me estoy refiriendo a la personalidad de Alejandro Gertz Manero, que tiene sus fobias exacerbadas por un asunto de naturaleza, y ya con esto hablamos. Te mando un abrazo, te agradezco y estaremos muy al pendiente de este caso. Gracias por estar conmigo, Alonso. Gracias por tu apoyo, y de Central FM siempre por abrirnos el espacio para poder denunciar este caso que no es de mi madre, es el caso de México. No podemos tener a un hombre a cargo de la Procuración de Justicia que es un criminal, que exige confesiones de delitos fabricados y que tiene a los poderes sometidos. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Alonso Castillo Cuevas. Su madre está en la cárcel, lleva más de 500 días ahí, y no hay absolutamente ninguna razón para que una mexicana, siendo víctima de un fiscal atrabiliario, esté ahí en la cárcel y nosotros como sociedad en el silencio. Eso nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando. El INE, el Instituto Nacional Electoral, advierte que servidores públicos, o sea, los servidores de la patria, estos movilizadores de Morena, ponen en peligro la credibilidad y la legalidad de la revocación de mandato al violar la veda en la propaganda gubernamental. Siguen haciendo campaña por la ratificación, que no es ni palabra utilizada en la ley, y están con esto confundiendo a la sociedad. Solo decir que este llamado constitucional hacia la revocación de mandato es un derecho y una obligación. Si faltamos a ese derecho, estamos faltando a una obligación constitucional de cualquier ciudadano. Claudia Zavala, consejera, aclara que no es una interpretación del INE, sino una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador acusa y vuelve otra vez a pegarle al Instituto Nacional Electoral de violar la Constitución y actuar con cinismo ante la revocación de mandato. El presidente calificó a los miembros del Parlamento Europeo como politiqueros, entrometidos, colonialistas e irresponsables. Y vuelve otra vez la burra al trigo, ¿no? Otra vez haciendo hondas las diferencias entre el Parlamento Europeo y el presidente mexicano. México, Brasil y Argentina podrían actuar como un eje de naciones a favor de la democracia y la distribución justa del ingreso, según plantea Alberto Fernández, presidente de Argentina, ante la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva sea otra vez presidente brasileño. Hay que ver los números económicos de Argentina para darnos cuenta de quién es Alberto Fernández. Hay que ver los números del presidente López Obrador para ver los logros de los presidentes del Foro de Sao Paulo, que son una absoluta tragedia. López Obrador y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hablaron sobre inversión en la frontera norte, migración, seguridad. Esto lo informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, de los temas candentes, duros, difíciles, de eso no se dice nada, no hay nada en el comunicado. Habrá que esperar a ver qué es lo que dice el departamento encabezado por Mayorkas en los Estados Unidos para ver un fondo
trasfondo de cada mes, por lo menos un funcionario de altísimo nivel de la Casa Blanca visita al presidente de México y no es nada más para saludarlo, ¿eh? Por otra parte, al menos 4 narcobloqueos fueron reportados en carreteras de Colima después de la captura de Miguel Aldrin Jarquín, conocido como el Chaparrito, líder de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. La División de Carreteras de la Guardia Nacional asegura que los cierres en Colima obedecieron a accidentes que no fueron narcobloqueos. También decir que balaceras, persecuciones y bloqueos en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, es el saldo de la captura de Juan Gerardo N., conocido como El Huevo. Y este lugar se convirtió en tierra de nadie allá en Laredo. Tremendo los videos que salieron en las redes sociales en las últimas horas. Ubicados 17 cuerpos con un tiempo promedio de muerte entre 6 meses y 1 año, enterrados clandestinamente en viviendas abandonadas en Cajeme, en el estado de Sonora. Zein Ahmed Hani Mohamed, originaria de Egipto, fue reportada como desaparecida el pasado 4 de marzo en Tulum, en Quintana Roo. En medio de señalamientos públicos de impunidad en delitos de violencia sexual, Ruth Medina Alemán presentó su renuncia como fiscal general de Durango. Hablé con Sandra Cuevas. Ella es alcalde suspendida de sus funciones de la alcaldía de Cuauhtémoc, y con ello dice Sandra, haber ganado a Morena el enclave de la Cuauhtémoc hace que Claudia Sheinbaum, títere de López Obrador, me esté enfilando estas acusaciones como una forma de venganza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó a un voto de ordenar la libertad inmediata de Alejandra Cuevas Morán en el supuesto homicidio de Federico Gers Manero, hermano del fiscal general de la República. Hablé con Alonso, hijo de Alejandra Cuevas, y me dice, esta es una estrategia del fiscal general para mantener a mi madre en la cárcel. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos a Miami, en la Florida, siempre pendiente de la información internacional. Adriana Braniff, esta mañana te saludo. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues estuvimos pendientes a esta reunión que tuvo ayer, además de otras cosas, a esta reunión que tuvo ayer Mayorkas con el presidente de México, que como bien decías, Pedro, ya parece cliente frecuente de Palacio Nacional. Sí, ya parece. Fíjate que sistemáticamente, no pasa un mes que no llega alguien de alto nivel del gobierno de la Casa Blanca para hablar a solas con el presidente de México. Sí, a solas. Y prácticamente el comentario de hoy quiero comenzar así, pensando de qué pudieron hablar, ¿no? Porque fue esta reunión de AMLO con Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad de Estados Unidos, el de Homeland Security, y estuvo también Ken Salazar. Esta es la 4ª visita solamente de Mayorkas a México. ¿Y de qué hablaron? Pues sí, dice el presidente de México que hablaron de migración. Ese fue el tema que dice que se tocó, pero ¿cómo se abordó ese tema? ¿Cuál fue el fondo? Eso es lo que importa. En medios norteamericanos se destaca que Mayorkas habló sobre detener la migración ilegal. Y sí, se reportó en algunos medios como el Washington Times, que vamos a poner ahorita en pantalla, donde sí decía eso, decía como título, el secretario de Seguridad Nacional se reunió con el presidente de México para hablar de migración. Eso es el Washington Times. Y sí, si vemos más adelante el artículo, vamos a poner un pedacito donde vemos que se volvió a tocar el tema de Sembrando Vida. Y dice, urgió el presidente de México a Estados Unidos a apoyar el programa de capacitación y planta de árboles en El Salvador y Honduras. No le ponen su nombre, que es Sembrando Vida, pero así lo ponen. Ya Kamala Harris dijo que van a ayudar sí con dinero, pero no va a ser directamente para Sembrando Vida. Va a ser como lo disponga Estados Unidos en lo que es su esfuerzo por atacar de raíz este problema de la inmigración en lo que es el Triángulo Norte. Hay algo que no se dijo sobre esta reunión, donde están pues los temas herméticos, como bien lo pones tú, Pedro. No se dijo si se habló de un tema que la semana pasada revisábamos. Es un reporte de BuzzFeed News, la semana pasada, que saca esto que voy a poner nada más el encabezado, donde decía la semana pasada, la administración Biden está planeando decirle a México que una de las políticas de la era Trump podría terminar muy pronto y atraer esto como consecuencia más inmigrantes a la frontera. Se trata, de lo que está hablando este artículo, es de una política controversial
que se llama Título 42, que se implementó durante la pandemia, la instrumentó Donald Trump, y consiste en no aceptar las peticiones de asilo y regresar a los que así la soliciten a México con el fin de evitar que el COVID se propagara. Pero esto ya se anuncia que va a acabar pronto en abril, esta medida, y esta noticia la tuvo que haber dado ayer Alejandro Mayorkas al presidente de México como alerta de que seguramente más gente va a tratar de cruzar por México, ya que tendrán una mejor oportunidad de pedir asilo en los Estados Unidos. Y a este grupo hay que agregar pues los ucranianos que están llegando y tratando de llegar a Estados Unidos y los rusos que también quieren llegar a Estados Unidos y quieren hacerlo vía México. La semana pasada ya se hablaba que más de 8,600 rusos han pedido asilo en Estados Unidos vía la frontera con México. Llegaron de Moscú a Cancún, entrando como turistas y luego a Tijuana, porque sabemos que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá pues han prohibido la llegada de vuelos rusos, así es que tienen que volar a países donde aún son permitidos y donde no requieren visa, porque muchos rusos pues también quieren salir de Rusia, no están de acuerdo con la guerra, son víctimas también ellos de Vladimir Putin. Se estima que cerca de 200,000 rusos ya abandonaron su país desde que empezó esta invasión, también son víctimas, como decimos, y para muestra un botón, ayer esto pasó en un canal de televisión allá en Rusia, que ya se vio en todas las redes sociales, durante la transmisión de un noticiero que es el más visto allá en Rusia, el prime time, diríamos. La editora del programa interrumpió su propio programa, su propia transmisión en vivo, cuando la conductora estaba dando las noticias, pasa por atrás con un letrero donde condena la invasión a Ucrania. El cartel decía: no crean en la propaganda, los están engañando. Vamos a ver el pedacito de cuando sucede esto espontáneamente. Русским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как... Ahí está. ¿Cómo ves, Pedro? Pues fíjate que algo así yo no lo había visto en un noticiero, ¿eh? Pues no, porque fue ella misma en su propio noticiero, que seguramente la editora es la que redacta el noticiero, la que se lo da a la conductora para que lo lea, y entonces pues está sintiéndose mal de la propaganda gubernamental que se está diciendo en ese noticiero, como en todos los noticieros, y entonces fue arrestada. Antes de hacer esto grabó un mensaje donde decía que estaba avergonzada precisamente de participar como editora de ese canal en el Kremlin, en la difusión de propaganda y mentiras a través de la televisión, a través de su propio noticiero. Putin, ya sabes que pues, implementó este tema de 15 años de cárcel a los que abren mal en contra del gobierno. Si usas la palabra guerra, hasta ahorita pues no sabemos qué ha pasado con esta mujer, pero es parte de lo que se está viviendo también en Rusia. No solamente el infierno está en Ucrania, el infierno también está en Rusia, Pedro. En la propia Rusia. Y esto sigue avanzando, Adriana, sigue avanzando implacablemente por parte de Vladimir Putin. Veremos hasta dónde. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy contigo, Roberto José Pacheco. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Sin lugar a dudas que la revocación de mandato confronta aún más a las fuerzas políticas en nuestro país. Kenia López, quien es vicecoordinadora del PAN en el Senado, anuncia que su bancada, mi estimado Ferriz, va a interponer una acción de inconstitucionalidad si la mayoría de Morena en la Cámara Alta aprueba el decreto avalado por la colegisladora, por los diputados, para que funcionarios públicos difundan la revocación de mandato sin que esto sea considerado propaganda electoral. Kenia López anuncia que va a acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, para denunciar a Morena y a quien resulte responsable por violar la veda electoral y usar los programas sociales y de esta forma llamar al voto en el ejercicio de revocación de mandato. Afirma la legisladora panista que el decreto de interpretación aprobado por la Cámara de Diputados sobre lo que debe entenderse por propaganda gubernamental violenta la Constitución política, que prohíbe que 90 días antes del inicio de los procesos electorales se modifiquen las reglas que lo rigen. Así pues, señala que Morena, con un albazo legislativo la semana pasada, reformó la ley para promocionar cínicamente al presidente de la República,
lo que reitera es inconstitucional, y esto pues puede impactar no solo a la revocación de mandato, sino también a los comicios de junio próximo. Escuchemos lo que dice Kenia López. Y si son capaces de ocupar su mayoría, esa mayoría que no ocupan para ayudar a los mexicanos, no, esa mayoría que ocupan solamente para cumplir los caprichos del presidente de la República, pues por supuesto que nos veremos en la Corte y presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Bueno, falta que ya el Senado apruebe también al vapor lo que ya aprobaron los diputados en torno a la revocación de mandato. En tanto, el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, pues él llama a respetar las leyes y a frenar la estrategia de sistemático desafío, así lo denomina, a las reglas del proceso democrático en el marco de la consulta de revocación de mandato, a realizarse ya a la vuelta de la esquina el 10 de abril. ¿Y qué dice Mario Delgado, el líder nacional de Morena? Pues él sí convoca en sus redes sociales, en un video, a la gente a pintar bardas, poner calcomanías en sus autos, lonas y contratar espectaculares para manifestar su postura a favor del presidente López Obrador en el contexto de esta revocación de mandato. Así pues, así las cosas, confrontado a las fuerzas políticas por esta consulta ciudadana que se realizará el 10 de abril. Estimado Pérez. El 10 de abril. Qué polémico ha sido todo esto. Yo sigo insistiendo, la revocación de mandato es constitucional, es derecho y es obligación, porque esa palabra luego a veces no se entiende. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy con Pedro Ferriz Híjar esta mañana. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. Good morning. Oye, dos temas interesantes que se me antoja tocar contigo el día de hoy. Primero, ya se va a inaugurar el aeropuerto. Estamos a menos de 8 días, ¿no?, de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y sigue dando de qué hablar este paseo dominical. Hoy el secretario de la Defensa fue a la conferencia mañanera a dar testimonio de lo que fue este paseo dominical que se organizó este fin de semana, en donde se invitó a cerca de 26,000 personas, según lo que son los números del gobierno, para hacer esta rodada, caminada, turismo, no sé ni cómo denominarlo. Político. Sí, turismo político, para visitar esta obra de Andrés Manuel López Obrador, magna, y por supuesto recoger algunos testimonios de las personas que fueron a visitar el aeropuerto. Entonces, si me permites, te muestro un poco de lo que se presentó de este video de la rodada dominical. Como parte de las actividades de acercamiento social, el 13 de marzo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo una ruta ciclista y un paseo dominical en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía, Estado de México. Referidas actividades fueron gratuitas y abiertas al público en general, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se contó con la asistencia de 25,258 participantes, de los cuales 16,553 realizaron el recorrido en bicicleta y 8,705 a pie. Se instalaron módulos con las siguientes actividades interactivas: pista de adiestramiento canino, mini pista del soldado, exhibición de vehículos blindados, simulación con paracaídas. Durante el recorrido de 24 kilómetros, los visitantes pudieron observar la Plaza Mexicana, la Glorieta Monumental, la pista central, plataforma militar de la base aérea, el Tren Olivo, el Tren Histórico Cultural, el Museo Kinametsin, el Museo Militar de Aviación, la Torre de Control, la plataforma de servicios del aeropuerto y el centro comercial. Es muy moderno las instalaciones, se siente mucha seguridad, yo me siento bien tranquilo aquí, dando la vuelta. Pues sigan adelante, aquí se ve mucho progreso, mucha tecnología y hay que seguir, yo creo que en ese sentido. La verdad es que están impresionantes, se escuchan muchas cosas en las noticias, pero ya hasta que estás aquí te das cuenta de la inmensidad. La verdad es que vale mucho la pena este recorrido, gracias al gobierno de que nos dio la oportunidad de venir a conocer las instalaciones. Está de primera, de verdad, primer mundo. Un lugar muy bonito, ya estuvimos también en el Museo Paleontológico, el Museo del Mamut. Los visitantes manifestaron su asombro por el esfuerzo realizado para materializar el proyecto
que permitirá a México disponer de un aeropuerto de clase mundial y con espacios modernos, mencionando además que tuvieron la oportunidad de disfrutar en familia las actividades programadas. Los visitantes a la base aérea militar número 1 disfrutaron de la convivencia y sano esparcimiento. Gracias por tu asistencia. Pues ahí está. Si esto fuera un museo, si esto fuera un parque, bueno, y aparte la oda al ejército, esto es un monumento al ejército mexicano que a través de la convocatoria del ejército, no del gobierno federal, lo que dice este video es que el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, organizó una rodada que llevó a 25,000 y pelos de personas a ver con magnificencia los soldados, las aeronaves militares, los vehículos blindados. Vamos, del aeropuerto no se habló nada, de su operatividad no se habló nada, de su capacidad internacional no se habló nada. Entonces ya estamos muy próximos a la inauguración de un aeropuerto que, perdónenme, sigue siendo un elefante blanco. Es un elefante blanco inútil, inoperable. Olvídense del populismo, olvídense de los aplausos, olvídense del cuate que llega y dice que se siente muy seguro porque se respira mucha tranquilidad. Con hueco, como si hubiera grabado un excusado. O sea, sí, al aire libre y se oye, bueno, en fin, se me hace verdaderamente lamentable porque ahora lo que tiene que pensar el presidente después de esa inauguración es de la posibilidad de la conectividad de este aeropuerto. No puede ser que estén festejando, por ejemplo, estaba viendo algunos mensajes en donde sale 800 pesos más barato ir a Cancún del aeropuerto Felipe Ángeles que del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Está bien, te sale 800 más barato el pasaje de avión, pero súmale los 3,000 pesos de taxi. Es ahí en donde se acaba la maravilla. Entonces vemos que ya estamos muy cerca, pero que el tren de conexión, imagínate tú tener que agarrar una conexión en tren de 45 minutos para poder tomar de un vuelo a otro. Cuando tú llegas a los grandes aeropuertos internacionales con grandes conectividades, y si tienes que tomar un tren, bueno, no dura más de 5 minutos el paseo porque necesitamos premura. Los vuelos entran, salen, suben, bajan las maletas, esto. Eso tú llegas en 45 minutos. ¿Y tus maletas? O sea, todo esto que tiene una falta de operatividad, una falta de pensamiento gigantesco. Y por eso el nombre del elefante blanco. Porque es un elefante blanco. Los aeropuertos tienen que ser hechos por empresas dedicadas a hacer aeropuertos. No lo está haciendo así en la este Secretaría caso. de la Defensa Nacional no está dedicada a hacer aeropuertos. Ergo, la Secretaría de la Defensa Nacional hizo un aeropuerto que no debía haber hecho. Exacto. Así de fácil. Oye, fíjate, dato curioso, ¿sabes por qué se le llama elefante blanco? ¿De dónde viene el término de por qué elefante blanco? En la India, en aquel momento, hace muchos años, cuando quería ser honrado por el mandatario, te regalaba un elefante blanco, el cual, que son escasísimos, son elefantes muy difíciles de obtener, pero no solo eso, por mandato, porque son tan escasos y son considerados deidades, no pueden trabajar, no pueden tener ningún tipo de valor, no sirven para nada y son muy caros de mantener porque como no producen, no los puedes poner a trabajar. Entonces estos elefantes ¿Qué blancos, tienes? Pues aquí pues un elefante que no le puedo más que dar de comer y es justamente lo que es esto. Es un elefante que no sirve para nada y lo único que saca es presupuesto público. Pero bueno, ahí está el culto del populismo y lo podemos ver en voz del propio secretario de la Defensa Nacional. Ahora, otro tema que se me hace importantísimo. Viene la guerra de Ucrania, o la inauguración del aeropuerto, la revocación de mandato, y dejamos hablar del COVID. Ya el COVID, haz de cuenta que ya no existe. Desapareció de la faz de la tierra y lo que nos ha traído asusados, que nos ha traído totalmente escandalizados durante casi 2 años, desapareció de la noche a la mañana.
Y se me hace muy interesante empezar a ver que ya dentro de los medios de comunicación se empiezan a ver repuntes de contagios. Vemos con Alemania, por ejemplo, con nuevamente números de arriba de 50,000 contagios diarios. En Estados Unidos vemos nuevamente números importantes, arriba de 1 millón de contagios diarios. Vemos que este tema del COVID se ha ido descuidando, pero también la oportunidad de las farmacéuticas. Porque ya Pfizer el día de ayer saca un comunicado en donde estiman una 4ª dosis de la vacuna. Claro, no hay que dejar de ver una cosa. Para las farmacéuticas, el hecho de que se haya apagado la euforia de la vacunación representa un golpe importante para sus finanzas, cuando no lo tenían previsto y ya se están haciendo las cantidades y cantidades y cantidades de vacunas multimillonarias que de repente se estancan ante la falta de atención que el auditorio que antes estaba cautivo viendo las noticias, ahora está viendo Ucrania. Ahorita está viendo Ucrania, ahorita estamos viendo el precio de la gasolina, ahorita estamos viendo otros factores que nos han quitado del ojo y de la vista lo que estaba sucediendo con esta pandemia que paralizó al mundo. Pues sí, ahí está, esto en términos mediáticos, las jerarquizaciones cambian. Y Barack Obama tiene COVID. Pero el problema está ahí. Yo creo que lo importante es... ¿Cómo se llama este legislador? Pancho el Cachondo. Pancho Cachondo, se murió de COVID. ¿Sí? Pues, a eso me iba. Qué polémico. Acordarnos de Pancho Cachondo. Digo, aquí este cuate que era... se decía el abogado de las sexoservidoras, que alguna vez llegó a posar en tanga con el logo del PAN. No. Pues murió de COVID. En paz descanse, pero lo que es en ese momento un personaje polémico, ahorita es una blanca palomita. Ah, bueno. Ahorita dan ganas de ponerle un templo. Pero bueno, creo que son temas que no debemos dejar de ver. Creo que el tema de la pandemia nos puede venir a morder nuevamente si seguimos con este descuido. Gracias, querido Pedro. Como siempre, tocando temas que son sensibles en este momento. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo soy con Ernesto Peña, como todos los martes, y aquí te saludo, querido amigo. Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, México. Qué bueno que estés conectado con Pedro. Fíjate, Pedro, que lo sabes muy bien. Tu opinión y tu reflexión de las cosas, Pedro, siempre es un motor que activa mi propio pensamiento y que me obliga a reflexionar en los temas más importantes de actualidad, no solo nacionales, sino internacionales también. Así que desde hace algún tiempo, francamente desde que se aprobó en el año 2019, siguiendo al pie de la letra el manual de Chávez, el que implementó en Venezuela para perpetuarse en el poder, que es, por cierto, el mismo manual, Pedro, el mismo que dicta el Foro de Sao Paulo. He estudiado muy de cerca los alcances y los efectos del ejercicio de consulta popular para la revocación de mandato. He escuchado con atención tus opiniones y la intensidad de tu propuesta de salir a las calles a votar el próximo 10 de abril. La motivación política de ese ejercicio revocatorio es realmente muy brillante, pero es también perverso. Se trata esencialmente, Pedro, México, de un acto propagandístico para reconstruir la percepción de popularidad del mandatario, pero en realidad y principalmente es un mecanismo cuidadosamente pensado para debilitar al órgano electoral autónomo, que en nuestro caso, en el caso nacional, es el INE, y tratar de forzar una reforma electoral que lo subordine al Poder Ejecutivo antes de la elección del 2024. Hay que reflexionar muy bien en esto, porque este es en realidad el punto central. Es una emboscada. Morena sabe que aún con su capacidad de movilización social a nivel nacional, difícilmente va a alcanzar a sumar más de 7 millones de votos el próximo 10 de abril, acarreando a todas las personas y poniendo camiones y llevándolos a las casillas. Ese nivel de participación sería incipiente y desde luego no sería vinculante. Se apuesta entonces a que el creciente descontento generalizado lleve exactamente a los ciudadanos
a votar de manera masiva y entonces, sí logre contabilizar los votos necesarios para que el resultado sea vinculante. Ahí está la trampa. Mucho cuidado. Justo ahí está la trampa. Le preocupa muy poco que se imponga la revocación de mandato por una razón muy simple. Seguiría teniendo control absoluto del gobierno mexicano. No habría el menor cambio de rumbo y lo más importante, podría desconocerse el resultado y tomar ese resultado justamente como base para atacar con vehemencia, con fuerza, con toda la energía al INE, hasta forzar una reforma electoral que eventualmente les permita manejar la elección del 2024. Es una jugada maestra, francamente, es una jugada maestra. Pero tendrías tú, tendría yo, tendría México que morder el anzuelo. Nadie va a decidir por nosotros. Cada uno de nosotros en la democracia que todavía existe en México decide por sí mismo. Cada uno tiene que reflexionar si va o no va a votar. Pero mucho cuidado, el tema no es un tema menor. Está la República en juego. A mayor precisión, déjenme compartirles el texto exacto del último párrafo del artículo 84 constitucional, que por cierto fue establecido en el año 2019 por la mayoría, entonces que era mayoría calificada de Morena, quienes dictaron este artículo al modificar la Constitución para inducir el ejercicio de la revocación de mandato. Fíjate cómo dice el último párrafo del artículo 84, que es muy importante. Es la Constitución mexicana. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, ocupará provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien hoy ocupe la presidencia del Congreso, que por cierto es un morenista. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. El Congreso está dominado por Morena. No necesita una mayoría calificada para nombrar a quien concluyera el proyecto constitucional, el periodo constitucional. Basta con la mayoría absoluta con la que ya cuenta. En este contexto debemos ser muy prudentes y no dejarnos dominar por las pasiones. Sé muy bien, y estoy contigo, Pedro. Sé muy bien lo mucho que todos queremos a México y lo mucho que quisiéramos transformar las cosas para bien. Putin está cayendo, cometió errores muy graves, su rendición se dará más temprano o más tarde, el daño que le está haciendo al mundo es tremendo, y ese es el arquitecto o el principal exponente hoy del autoritarismo internacional, del marxismo-leninismo, y por cierto, de todas estas corrientes autocráticas populistas que tenemos en Latinoamérica, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Honduras. Y Putin ya cometió un error muy grave. Sé muy bien lo mucho que estamos sufriendo a México todos. Pero en estas cosas, la reserva forma parte del amor y de la democracia, tanto como la entrega. En este momento de nuestra historia debemos reservarnos. Es recomendable la abstención y el reto es muy grande. Sé que es difícil aguantarnos, nos dan ganas de hablar, nos dan ganas de salir, a veces nos dan ganas de aventarlo todo por la borda, pero no es el camino. Tenemos que creer, tenemos que confiar en que podemos resolver las cosas, tenemos que tenernos fe, debemos tener la certeza de que si actuamos con inteligencia y con rectitud, en algún momento vamos a lograr enderezar el juego. No hay juego sin revire. A lo largo de nuestra vida, por supuesto, que seguiremos teniendo altas y bajas. Este mal momento es delicado, pero no es eterno. Lo vamos a superar. Enfrentarlo y superarlo es nuestra responsabilidad, pero tenemos que hacerlo con inteligencia, no impulsivamente. No podemos perder la cabeza. El espíritu humano es mucho más poderoso que eso. Y hoy está a prueba. Todos estamos a prueba. México está a prueba. Es muy fácil permanecer positivo cuando tienes salud, cuando tienes suficiente ingreso, cuando tienes relaciones amorosas y familiares agradables. Es muy fácil sentirse bien así y tener fe en un país o en una cultura o en unas tradiciones y dar lecciones a los demás desde esa posición. Pero no estamos en esa posición ni tú ni yo en este momento. El verdadero reto que plantea la vida para crecer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente llega cuando tienes una caída. Cuando todo se ve bastante difuso, cuando de pronto todo parece jugar en tu contra, en contra de lo que quieres, en contra de lo que has amado, en contra de tu propia tierra, cuando todos tienen dudas. Se requiere de un enorme coraje para actuar, de una enorme vergüenza, de un enorme valor, permanecer hambriento y determinado, aun cuando parece que estás siendo derrotado, requiere carácter. Hay que tener ese carácter. Sé que tenemos ese valor.
Hay que dar la pelea, pero hay que dar la pelea con inteligencia. Hay que no tener miedo. El miedo mata los sueños. El miedo aniquila la esperanza y nuestra posibilidad de reflexionar profundamente en los extremos de las cosas. El miedo pone a la gente en el hospital. Es mucho más peligroso que cualquier enfermedad, que cualquier coronavirus. El miedo te hace dudar de ti mismo. Aun cuando sabes que eres capaz de hacer algo que tienes que hacer, el miedo te paraliza. No podemos permitir que las emociones nos controlen. Todos somos emocionales, pero tenemos que ser capaces de disciplinar nuestras emociones. Si no logramos disciplinar y contener nuestras emociones, seguro, nuestras propias emociones nos van a usar, nos van a manejar y muy probablemente nos van a debilitar, porque nuestras decisiones fácilmente van a ser equivocadas. Si de verdad queremos salir de este mal momento que estamos viviendo en nuestra nación, seguro que vamos a salir, pero debemos tomarlo en serio. Comencemos por asumir responsabilidad de todo lo que nos corresponde todos los días, cada día, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra casa. Comencemos por aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y desde aquí, vivamos nuestra vida al tope de nuestra capacidad. Entreguemos todo, no nos quedemos con nada. Pongamos el alma en lo que hacemos. Épocas de adversidad, México, son lo contrario del éxito, pero pueden conducir al éxito si se actúa con inteligencia, con serenidad. En momentos clave de nuestra vida, es indispensable permanecer sereno y no actuar impulsivamente. Estudiar a detalle y al fondo el entorno, trazar planes concretos y factibles y ejecutarlos con disciplina. Esa conducta es el fundamento del éxito en cualquier campo de actividad. Es la constancia, es la rectitud, que siempre son mucho más fuertes que el destino. He reflexionado en este tema profundamente, Pedro, y sé positivamente que tus puntos de vista son razonables, y los creo, pero creo también que en este momento, la abstención es un acto democrático mucho más poderoso que la acción. Gracias, como siempre, Ernesto. Y aquí, justamente, por eso este programa es plural, y por eso hoy abrazo lo que dices. Te mando un abrazo con mucho cariño. Te abrazo. Gracias con fuerza, y buenos Pedro. días. Aquí vamos, estamos juntos en todas. Claro que sí. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y estoy con Alex Reyes y nos tiene, como siempre, los deportes. Te saludo, querido Alex. Hola, Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. El día de ayer te hablaba de los treintañeros o cuarentañeros y hablábamos de Tom Brady. Y parece que el mundo ya no se sorprende tanto de lo que nos han dado en materia deportiva, pero creo que valdría la pena detenernos un poco a reparar, porque difícilmente volveremos a ver a un Tom Brady, a un Cristiano Ronaldo, a un LeBron James en la NBA, y desde luego este trío de fantásticos tenistas, uno de ellos Rafael Nadal, ayer ganó por ocasión 400 en su carrera en un Masters 1000. Recordar que después de los 4 Grand Slams, los torneos más difíciles son los Masters 1000, que hay 9 a lo largo de la temporada. Y Rafael Nadal, que ayer derrotó a Daniel Evans, el británico, en 2 sets, le lleva a ganar 400 partidos en esta categoría de torneos. Difícilmente, insisto, podremos ver en un futuro cercano y mediano, Pedro, estoy seguro de ello, tenistas como Rafael Nadal, que a sus 35 años sigue jugando de una manera excepcional y está otra vez en búsqueda de un nuevo título. Ya es el más ganador en Grand Slam, es el más ganador en Masters 1000 y parece que está en un momento extraordinario de su carrera. ¿Y por qué digo que será difícil volver a ver? Porque el número 1 hasta hoy, hasta el próximo domingo, pase lo que pase, Daniil Medvedev cayó ante el francés Gael Monfils. ¿Y qué pasará con ello? Bueno, pues que Novak Djokovic, sin jugar, estará en el número 1 de nueva cuenta el próximo lunes. Y bueno, pues eso nos habla de lo difícil que es para las nuevas generaciones mantenerse en una élite y en la cima de este deporte. Así es que disfrutemos lo que queda de carrera. No sabemos cuánto a Rafael Nadal y a estos hombres de 30 y más como Cristiano Ronaldo, que hoy enfrentará al Atlético de Madrid en la Champions. 2-2 está esta serie.
partido de vuelta de los octavos de final. Allá en Old Trafford también el Ajax está ante el Benfica. 2-2 va el Ajax con el Benfica y 1-1 Manchester United ante el Atlético de Madrid. Y ya para terminar, Pedro, en la NFL allá en los Estados Unidos inició la agencia libre, que es el periodo oficial que tienen todos los equipos para pues mover sus piezas y tratar de armar el mejor equipo posible de la temporada para la siguiente campaña. Bueno, pues algunos temas. Mitchell Trubisky es el sustituto de Roethlisberger. A ver si lo puede hacer, llenar esos zapatos será muy difícil. Y los Jaguares de Jacksonville, nada más ayer, Pedro, $229 millones gastados en 5 jugadores. De ese tamaño es el poder económico del peor equipo, ni siquiera el mejor, del peor equipo de la NFL, los Jaguares de Jacksonville. $230 millones en un día. ¿Cuál crisis? Preguntan en la NFL. Te mando un abrazo, Pedro. Yo a ti, querido Alex, que siempre pones el dedo en la llaga en cuestiones que a todos nos hacen pensar en los deportes. Gracias por estar aquí con nosotros. A nombre de todo mi equipo de trabajo, les dejo a ustedes pues la tarea de que reflexionemos por México. Tenemos una tarea que hacer. El próximo 10 de abril habrá un ejercicio constitucional para la revocación del mandato de un presidente. Es una oportunidad. Votar por la revocación implica el quererlo sacar de la presidencia. Si tú quieres, lo puedes hacer. Si no quieres, pues por supuesto que puedes no hacer nada. Y yo siempre he pensado en la vida que lo más feo que puede tener la vida es no hacer las cosas. Puedes quedarte en tu casa y tal vez esa sea una solución, pero a mí las soluciones tan simplistas me causan dolor de cabeza, pero más de corazón. Gracias por estar con nosotros. Estaremos en comunicación a lo largo del día en las redes sociales y en los medios digitales. Gracias. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.